Hola, ¿cómo están todos por allá? Yo soy Carmen y este es el canal Mensaje de tu Ser Interno, como todos los días. Y espero que sea así siempre, todos los días hasta que Dios me dé vida. O mientras que Dios me dé vida. Mira, una cosita acá. Nuestro Ser Interno nos está enviando un mensaje bien, pero bien importante. Y fíjate tú lo que está diciendo. Y vas a ver que me vas a dar la razón. Más de uno de ustedes me va a dar la razón. Oye esto, te observa o sabe de ti o te busca en las redes, como sea, te observa y te ve tan diferente y también tan indiferente que ahora se inquieta, siente celos, no duerme y ¿sabes qué? Ese es su karma. Así mismo es, mi querido amigo, mi querida amiga. Ahora esta persona no va a tener tranquilidad para nada. ¿Por qué esto? Mira, muchísimas veces cuando alguien se va de la relación, subestima a la persona que se quedó. Generalmente la subestiman, sencillamente. Cuando se van, no voy a hablar en general, quiero que quede claro. No quiero hablar de una manera general, voy a generalizar y yo voy a decir que todas las personas son iguales y que cuando se van sienten lo mismo. No, pero en una gran cantidad de personas o en unas cuantas personas, pues yo no voy a poner todo el lote completo, no le voy a echar el muerto a todo el mundo. Hay algunas personas que cuando se van de la relación, se van lógicamente convencidísimas, como yo siempre lo he dicho, convencidas de que aquí no hay más nada, de que ya yo no tengo más nada que darle a esta persona, ya esta persona no me interesa, ya esta persona me fastidió, me aburrió, ya no quiero más nada, quiero algo nuevo, quiero algo mejor. Y se van, perfecto. Pero resulta que te subestiman o subestiman a la persona que se quedó. Y lógicamente lo que siempre pasa, esta persona que se quedó va a caer en un duelo, se va a sentir muy mal. Dios mío, ¿cómo me pudo haber hecho esto? Yo me voy a morir. Era la única persona en el mundo, sin esa persona yo me quiero morir, yo no quiero más nadie sino esa persona. Si viene alguien más que te quiera ofrecer la mano, tú no se la aceptas porque para ti es esa persona que se fue y más nada, se te acabó el mundo. Eso es normal que suceda. A mí me pasó, déjame decírtelo, te lo voy a confesar clarito. A mí, esto que te voy a contar, a mí me pasó. Pero no me voy a poner en yo, sino que voy a trabajar como que yo estoy viendo a otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que queda en un mar de duelo, ¿sí? Confusiones y tiene que pasar su duelo. Y es normal y es lógico y tiene que pasarlo, porque si no lo pasa, es como aquellas personas que cuando se les muere un ser querido no lloran, ¿verdad? Y llevan la procesión por dentro, entonces tienen que desahogarse. Igualito, el amor es un duelo, se murió el amor y hay que llorar ese amor y hay que tenerle un duelo. Pero resulta que, como yo lo dije en estos días, el que se queda parece ser que como por obra y gracia de Dios, del Espíritu Santo, del universo, se curan como más rápido, como que salen de ese duelo un poco más rápido. Entonces, la persona que se queda, si realmente quiere seguir adelante con su vida y quiere conseguir algo nuevo y quiere o aprendió de las lecciones que le dio esa persona que se fue, porque en paréntesis te digo que energéticamente hay que agradecer a esas personas que le hicieron a uno daño, porque uno está aprendiendo con ese daño. Uno aprende las lecciones, uno está en una escuela, en una gran academia de la dignidad. Entonces, tú comienzas o la persona comienza a elevarse, a pensar, a decir, bueno, mira, sí, ya todo pasó, ya yo me estoy quitando este duelo, ahora me voy a poner algo gris, como para que no sea ni blanco ni negro, poco a poco, así como hacían las personas de antes, que se ponían de negro y empiezan después a ponerse gris, para luego blanco y luego quitarse el luto, ¿verdad que sí? Ok, hagámoslo de esa manera, pero de una manera energética. Y poco a poco tú vas saliendo de aquello.
tranquilamente, tú lo vas asimilando y por eso es que uno sale realmente ganando, si se quiere, a la hora de la chiquita cuando lo dejan a uno. Tú dirás, pero tú estás loca, Carmen, ¿cómo vas a creer que uno va a salir ganando? Claro que sí, a la larga uno sale ganando cuando uno es el que al que le han quitado que le ha cortado esa energía, se le han cortado a uno los servicios energéticos del amor, se lo han cortado a uno a la larga sale ganando. Entonces la persona comienza a elevarse, a pensar, a analizar, a ver las cosas más claras, comienza a ver, yo tengo un amigo que escribía todo lo que le estaba sucediendo, todo lo que le sucedió, eso sí es verdad, eso fue un cliente que yo tuve, que contaba y escribía todas las cosas que le habían pasado con esta persona después del rompimiento. Y con esas cosas, esa persona pudo aprender mucho de esas lecciones y hoy es felizmente una persona casada, felizmente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona se eleva, comienza y ya ahora se hace mejor. Y entonces dentro de todo, dentro de ahora de sus nuevos ciclo de vida, o digamos de ahora en ese nuevo libro que acaba de abrir de contabilidad para el amor, está incluido el cambiar físicamente, el ahora hacerse esos cortes de pelo, arreglarse más, ponerse más lindo, más linda, pero no es para que tú vayas a ver a ese ex ni muchísimo nada. Claro que si lo ves, mejor todavía, pero no es para esa persona, es para ti mismo, para ti misma, para levantar esa autoestima, para subirla más de lo que está. Y de paso, para ir buscando a ver si hay algunas otras oportunidades, porque te vuelvo a decir que esa persona que se fue no es la última Coca-Cola del desierto. Para nada, no es lo último de este mundo. Hay cosas mejores, claro que sí, hay cosas mejores. Vas y te preparas, o esa persona se prepara, se arregla, se pone bello o bella. Yo no sé si te has dado cuenta, aquellas personas que de repente terminaron una relación y ahora se ven como más esbeltas. Claro, han pasado hambre y de verdad no digieren la comida porque no les pasa de aquí, porque están en depresión. Pero llega un momento en que uno va cambiando. Te lo digo porque a mí me pasó eso. Te lo digo así, de verdad que sí. Entonces uno se va poniendo como, va buscando ya otra sonrisa, otra manera de ser, otra manera, como para ir buscando diferentes alternativas. Lo cierto es que te haces diferente completamente. Cambiaste físicamente de adentro y de afuera también. Eso va pasando con el tiempo. Tampoco es que eso es de un día para otro. Pero fíjate tú que te vas haciendo propaganda, ¿verdad? Vas saliendo otra vez, te haces de amigos, o te interesan las fiestas, o te interesa salir con algunas amigas o amigos para ver si consigues algo por allí, ¿verdad que sí? Pero de una manera, por supuesto, bien recatada. No a las primeras, porque si no vamos a caer en lo mismo. Pero lo cierto es que te estás cambiando, te estás poniendo más bello, más bella. Eso es seguro. ¿Qué te parece que de repente a lo mejor en una de estas tú te puedes conseguir a esa persona que te dejó, a esa persona que se fue con alguien? Te ve en las redes o te ve pasar por la calle, o si está trabajando contigo, te ve que de repente has cambiado muchísimo, o por casualidad pasa por tu casa porque tiene que ver a lo mejor a tus hijos, si es que tienes hijos con esa persona. No sé, hay diferentes maneras, hay diferentes escenas. Y resulta que esa persona te está viendo completamente diferente. Y de paso, aparte de diferente, te está viendo indiferente. Que eso es lo que más me gusta de todo esto. Te lo digo porque así a mí me sucedió. Entonces, tú comienzas como que a hacerte, no es que te hagas la indiferente, es que ya tú eres indiferente, porque ya el tiempo pasó. Por eso es que no es bueno que la persona te aparezca de repente antes de que pases el duelo, porque vuelves a caer. Ay, es así como que te estás recuperando de una enfermedad y viene y te cae un palo de agua.
te estás recuperando de una neumonía y viene y te cae un palo de agua. ¿Qué te parece? ¿Qué crees tú que va a suceder? Vuelves a recaer. Entonces uno tiene que evitar un poco eso. Ya cuando tú te sientes seguro o segura que de verdad ya puedes aguantar ese palo de agua, como dicen, tú sales al ruedo. Y entonces vas a ver a esa persona, te lo juro, vas a ver a esa persona, va a quedar impávida, va a quedar con la boca abierta cuando te vea el cambio que has hecho. Pero no solamente el cambio que has hecho físico, sino el cambio que has hecho interiormente. Esa indiferencia tan grande que no es posible que tú hayas pisado, hayas besado el piso por donde esa persona haya pasado y que tú ahora no te dé pero ni coquito, que no te dé nada, que no sientas pero absolutamente pero ni una cosquillita, pero ni un mal pensamiento con esa persona. Y esa persona por supuesto lo nota, porque esa persona a pesar, mira, oye bien, a pesar, ay, es que si yo pudiera echar el tiempo para atrás y hubiera hecho un film, yo te lo hubiera mostrado para que tú veas. Porque esa persona no se puede olvidar, por supuesto, aunque te haya dejado y te haya mandado por un tubo, te haya mandado para la basura o te haya dejado en un hueco. Esa persona no puede olvidarse lo que tú le quisiste. Esa persona no puede olvidarlo, pero para nada, de qué manera tú le mirabas, de qué manera tú le contestabas, de qué manera le ponías atención a esa persona, de qué manera hacías todo por esa persona. Entonces, cuando te vea de la manera que te ve, no se lo va a poder creer. Y va a empezar a echar para atrás el carret o la película para atrás, y ahí es donde va a llegar un momento que va a tener un punto de quiebre. Y va a decir, no puede ser. No puede ser que me haya olvidado tan rápido. Así hayan pasado 5 años. No puede ser que me haya olvidado. Yo no puedo creer que fulanito o fulanita me haya olvidado. Todo eso lo está pensando mientras tú de repente estás ahí, o a lo mejor tiene que ver a los niños, o de repente se cruzaron. Todo eso lo piensa en un momentico. Apuesto doble contra sencillo, como dicen, que en cualquier momento de la vida te va a echar una llamada, te va a buscar en el celular, te va a tratar de encontrar, va a querer otra vez volver a, porque necesita saber realmente qué hay de afuera, de aquí, para adentro. Porque tú para afuera lo que sacaste fue pura indiferencia, pero qué hay para adentro. Y esa persona no lo va a querer aceptar hasta que no se convenza. De lo contrario, es como los gatos, que cuando hay algo que les asustó, después vuelven a ver qué es lo que es. La curiosidad mató al gato, ¿verdad que sí? Entonces esa persona no va a estar tranquila. Mira, se va a inquietar. Si esa persona está con alguien o no está con alguien, eso es indiferente. Porque, ¿por qué pasa esto? Porque llegó el momento, mi querido amigo, mi querida amiga, en que se fue sin desconectar el switch. ¿Se recuerdan que yo siempre les digo que hay que bajar las cuchillas antes de irse, para que quede todo completamente desconectado? Se fue sin desconexión, dejó ese cable pelado y date cuenta, cuando te vio y te vio en la facha en que te vio, inmediatamente sonó brr, brr, brr. Pero del lado de allá. Porque del lado de acá tú tienes que estar incólume, como que sin jamás. A lo mejor todavía quieres, pero tú tienes que hacer también tu buena acción, tu buen papel. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora esta persona se siente y te va a pensar y se va a acordar de ti y va a tratar de recordar qué fue lo que le dijiste, cómo se lo dijiste. Va a querer a lo mejor volver otra vez por donde estabas. Va a querer de alguna manera y sin decirle nada a nadie, porque eso es algo caca, eso es para él, esa persona nada más, eso no se toca, eso es un secreto entre esa persona y esa persona, entre esa misma persona, hasta que va a llegar un momento en que ya no va a aguantar más. Y todo depende de cómo tú continúes con esto. Y te digo, honestamente, no es que sea una venganza ni mucho menos, para nada. Sencillamente, tú estás
ahora abriéndote campo a otras posibilidades y las estás haciendo mejor. Y ahora te está provocando hacerlas mejor que antes. Ahora a ti te provoca hacerlo mejor que antes, estar mejor, bien preparada físicamente y externamente e internamente mejor que antes, o preparado. Porque también a los hombres les pasa que tú ves a un hombre después de que lo dejaste y resulta que lo ves tan bien vestido y tan bello y tan perfumado y Dios mío, que tú dices, pero ¿qué fue lo que yo hice? Dios mío querido, por favor, pero ay, pero mira qué belleza. Si pudiera aunque sea tocarle la camisa para ver de qué tela es. Imagínate, son cosas que es el ego que de repente se dispara, ¿entiendes? Se dispara. A lo mejor la persona ni te quiere ya, pero ¿qué te digo? No te va a estar queriendo toda la vida. De repente ni te quiere, pero solamente el hecho de ver cómo tú estás ahora e imaginarse, porque es la parte de que echa el cassette para atrás, de imaginarse que en algún momento esa persona te tuvo entre sus brazos y que ahora no va a poder ni siquiera acercarse 2 metros para nada. Entonces eso le va a carcomer poco a poco. Y si es una persona que tiene un ego o tiene un orgullo o es de esos narcisistas que te cuento, peor todavía. Ahí es donde viene ese tremendo karma. Ahí es donde viene. Entonces va a pasar varias cositas acá. De repente te va a llamar. De repente se va así directamente, te va a buscar. O si estás te estás mostrando en el Facebook o en las redes sociales, va a querer entonces intervenir o mandarte un mensaje o lo que fuere. Como sea te va a tratar de buscarte y tratar de entrar nuevamente a la vida, a tu vida. Ahí tú verás entonces qué vas a hacer. Yo por lo menos en mi caso, honestamente, yo le dije, no, por aquí no es. O sea, ¿qué te pasa? No, ya yo estoy viendo, ya yo estoy subiendo, ya yo subí de nivel, ya mi nivel ahora es otro. O sea, no es que tú estés bajo de nivel, sino que el mío es otro nivel, a otro nivel. Yo no estoy diciendo que sea más alto, sino a otro nivel. Así que por aquí no es. Y se insistió en varias oportunidades, pero definitivamente no. Eso sí, yo hacía como que me escribía y yo le contestaba, hola, bien, ¿y tú cómo estás? Hasta ahí. Y ya no más, ya no le contestaba más. Entonces eso le dejaba un poco, le crispaba un poco, ¿entiendes? Hasta que definitivamente ya se acabó, ya no más, porque ya comenzaba a insistir un poquito más. Y ya yo no quería, pues definitivamente no, ya yo no quería. Quizás si hubiera querido, sí, pero ya yo no quería nada. Sencillamente se dio así. Por eso digo que siempre hay que estar como quien dice, bien pepito, como dicen, a la hora de salir del ruedo, porque uno nunca sabe. Y a la hora de las redes y tal y qué sé yo, ponerse en su mejor forma. Yo sé que el externo no es tan importante como el interno, pero ayuda bastante, ayuda mucho. Entonces ahí te estoy dejando yo ese mensaje que nos está mandando el ser interno y déjame volvértelo a leer. Te observa y te ve tan diferente e indiferente, que ese es lo bueno de todo, eso es lo más importante, que ahora se inquieta, siente celos, no duerme. ¿Sabes qué? Es su karma. Definitivamente, es el karma. Ahora, ¿lo está pagando contigo? Quizás sí, quizás no. Yo no lo sé, pero es su karma. Entonces, vamos a ver qué cartitas hay para ti. Vamos a ver qué consejos o qué advertencias pueden estar dándote a ti estos arcanos mayores si tú realmente estás en esta situación. ¿De acuerdo? Y dime tú si sabes que estás saliendo con alguien. O ve, ay Dios mío, eso es peor todavía. Sí, señor. Porque así es la gente. Mira, somos los seres humanos muy egoístas. Así mismo es. Vamos a ver entonces. ¿Qué hay? Mira pues. Ahí está paradita. Va a querer entonces, como quien dice, tocar la puerta a ver qué pasa. Quiere ver, así sea por ver. Así sea, como digo los gatos, para observar, para curiosear. Pero ahí están. Seguro.
Vamos a ver, ¿qué otra hay? Nada, sencillamente, mira, está el emperador y la emperatriz. Tú como si nada, tú como muerto o como muerta. Nada que ver, indiferencia total con esa persona. Venga como venga, indiferencia total. Eso sería lo más importante, la indiferencia. Y aquí está esto, tiras la toalla, definitivamente, para aquí no es. Nada que ver, esa persona quizás a lo mejor va a querer como arriesgarse a muchísimas cosas. Mira, sé de casos, porque no solamente fue que a mí me pasó. Sabes que yo leo muchísimas cartas y tengo muchísimos clientes y muchísimas historias de amor y desamor. Y he sabido, y me lo han dicho, y hemos hablado, mucha gente que de verdad le ha sucedido esto. Que aunque la persona esté con alguien, la que se fue, al ver pasar a esta persona que dejó, o al tener una comunicación por accidente o incidentalmente o por lo que fuera, porque muchísimas veces es porque no queda más remedio, porque se viven cerca o porque viven en el mismo edificio o trabajan juntos, qué sé yo qué. Y cuando ven ese cambio y esa indiferencia, pero de tal manera tal, y no es que no le hables, sino que si te habla, tú le hablas. Normal, como si no ha pasado nada. Eso es como para se carcomen por dentro. Y te lo digo porque me lo han dicho. Me lo ha dicho tanto alguien que ha dejado y ahora quiere ver qué es lo que pasa con esa persona y quieren saber si todavía esa persona siente algo, que me lo han venido a preguntar en las cartas, como personas que han sido dejadas, que también les ha tocado. Así que date cuenta todos esos detalles. No te inquietes. Este mensaje es más que todo para aquellas personas que realmente se achicopalan, que están muy deprimidas, que piensan que es el fin del mundo. Pero para nada, no es el fin del mundo. Era una lección que tenías que pasar, era un entrenamiento que tenías que tener para luego tener algo mejor en tu vida. ¿Sabes? Y estas son las cosas que vas teniendo y te vas dando cuenta cómo son las cosas, cómo hay que trabajar, cómo te tienes que poner, cómo tienes que ahora presentarte para que vengan nuevas cosas a tu vida. Que si por casualidad pasó esa persona y te vio, ay, bueno, mala suerte por esa persona. Tú no lo estabas esperando, no es tu culpa, pero allá esa persona de una vez está como quien dice, pagando un poco de ese karma que dejó. ¿Ok? Nos estamos viendo pues en un próximo video. Espero que te haya gustado el video. Cualquier cosa escríbeme, coméntame a ver qué te pareció, qué sientes, qué piensas de todo esto. Y si tienes alguna anécdota, pues escríbemela, que la podemos también aquí ver si te interesa, si quisieras que pudiéramos hablar de algún tema en especial que te haya pasado y que quieres que lo hablemos, pues con muchísimo gusto lo podemos hacer también, pues, eso sí, sin decir nombre. Para nada. No, señora. Nos estamos viendo pues en un próximo video. Bye bye. Que te vaya bien.